El, el mismo Donald Trump está en un momento sin precedentes en la misma historia de Estados Unidos, Álvaro. O sea, sin controles, ya no sirvieron ninguno de los controles que tenía supuestamente esa democracia para un personaje como Donald Trump. No sirvieron los controles. Y en general, creo que la derecha está envalentonada. Siente como que la ruptura del orden democrático en Estados Unidos le permite, pues, hacer lo que se le pegue la gana. Y siento que al mismo tiempo los gobiernos progresistas se ven limitados porque cualquier gesto que de intervenir a favor de causas mejores puede ser fácilmente interpretado como actos antidemocráticos y entonces amenazados desde una fuerza externa como es Estados Unidos. Pienso en si la presidenta de México, pues con paciencia y todo, va construyendo controles para fuerzas que están vueltas locas. El caso de Ricardo Salinas Pliego, Álvaro, es una anomalía de esta democracia. Es una anomalía, es un tumor y actúa en completa libertad sin muy pocos controles. Sé perfectamente que han sido 2 años terribles para ser este magnate, ¿no? Lo sé, tampoco, digo, yo decía en algún momento, si se hubieran propuesto el presidente López Obrador, la presidenta de México, si tuvieran un plan maquiavélico para mermar a este magnate, pues le salió muy bien, porque sí está muy mermado. O sea, su fortuna está muy disminuida, pero al mismo tiempo es una bestia herida que convoca a hordas de irracionales, armados con mentiras, para atacar, para cercenar las pequeñas disidencias que hay, como en nuestro caso, ¿no? Pero si yo veo, lo decía ayer Monedero de alguna manera, no es un tiempo terrible para la verdad, es un tiempo terrible para la verdad en este tiempo y en este mundo que vivimos. En México nunca ha habido realmente una circunstancia maravillosa para ejercer la actividad informativa. Pues a los que hemos venido desde abajo y hemos asumido una posición de compromiso radical con la verdad, pues nunca ha sido fácil, ni lo será. Entonces, pues es también parte de las circunstancias que a uno le toca vivir, pero sí no son circunstancias positivas en América Latina en particular, pero bueno, pues es finalmente parte de lo que nos toca enfrentar. Y diría yo, también tenemos el privilegio, tú y yo somos privilegiados porque estamos sí, claro, frente a un micrófono, frente a una cámara, tenemos la posibilidad de escribir y eso sí hace una diferencia, por eso lo llamo yo privilegio y también responsabilidad, evidentemente, pero tenemos esa posibilidad de estar dirigiéndonos a usted que nos escucha, que nos ve en muchos lugares de la República Mexicana y bueno, es también muy importante ratificar la responsabilidad que tenemos de manera cotidiana aquí. Sí, mira, de regreso a lo de Cuba. Justo en los últimos 2-3 días se han venido dando una serie de denuncias de que el proyecto de Washington para Cuba cada vez se acerca, se asimila, se relaciona más con el proyecto que tuvo Israel para Gaza, que básicamente es ahorcar, estrangular, matar de hambre, luego apoderarse de territorios, saquear, que eso es lo que quiere Estados Unidos con Gaza y obviamente Israel.
apoderarse, poner hoteles y poner un centro Trump en la Franja de Gaza, donde en algún momento vivieron 1,5 millones de individuos. O sea, es la misma estrategia que están dando ahora mismo, está sucediendo ahora mismo en Cuba. O sea, están estrangulando para que se rinda la población civil, para que la población civil no tenga opción de decidir nada. Simplemente que se hinque, que se rinda, que se vaya, que renuncie, que opte por el menor dolor posible. A eso quieren llevar a Cuba. Sí, justamente el día de hoy le recomendamos Radicales a partir de las 8 de la noche del día de hoy, porque es el tema que abordamos en esta edición de Radicales, porque y quizá como no había ocurrido antes, Alejandro, en todas las penurias que ha vivido Cuba desde la Revolución Cubana, hoy quizás esté en la situación más delicada, ni en el periodo especial que hubo después del derrumbe de la Unión Soviética, ni siquiera cuando pretendió Estados Unidos una invasión en Playa Girón, conocida también como Bahía de Cochinos. Yo creo que hoy es la ocasión en que está más vulnerable. Sí. Inclusive entendiendo que un país como México, que ha sido históricamente su aliado, el único que en su momento lo respaldó, tiene una pistola en la cabeza, Sí. la presidenta de México, con la amenaza de no enviarle petróleo y lo que eso implica para Cuba. Sí, hoy publicamos, le recomendamos porque el tema cubano se va a recrudecer en las siguientes horas y en los siguientes días. En la mañana, el equipo que conforman Héctor Alejandro Quintanar, Meme Yamel estuvo hoy estuvo en descanso, ¿verdad? Sí. Estuvieron Dani Barragán y Álvaro Delgado hablando sobre justamente sobre lo que está sucediendo en Cuba. En las siguientes horas y en los siguientes días, esto va a recrudecer. Lo que está empezando, por desgracia, en Cuba es apenas una probadita. Están perdiendo ya no hay semáforos, Álvaro. Es lo de menos, Alejandro. No, y claro, digo, ¿por qué claro lo de menos? lo de menos? ¿Por qué te digo lo de menos? Porque ya no hay coches, porque no hay coches que circular. Y no hay leche. No hay leche. No hay leche. No hay leche para los niños. No hay leche. Sí. ¿Cómo conservas, si no hay energía eléctrica, en tu refrigerador, Solo artículos, carne? ¿Cómo atiendes en los hospitales a pacientes? Es Gaza, Álvaro. Es Gaza, es llevar a Cuba a Gaza, a ese momento de vulnerabilidad. Estoy escuchando los hospitales quedarse sin energía en Gaza. Estoy escuchando exactamente lo mismo. ¿Qué va a seguir? Pues, ¿qué quieren que siga? Lo que va a seguir va a ser bombardeo de La Habana o la invasión, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es la ruta, es la de Gaza. Fíjate, dice, no es santa de mi devoción, pero al menos hay algo ahí de resistencia que se agradece en Estados Unidos, que es lo que pasa con Bernie Sanders pero son parte del establishment, pero al menos hay alguien que dice algo. O sea, no puedes tampoco renunciar a que eso exista. Dice un texto que publicamos hoy sin embargo, dice: el presidente Donald Trump declaró otra emergencia nacional, entre comillas, el mes pasado. Acusó a Cuba de albergar espías rusos. Dijo que resguardaba enemigos estadounidenses de Irán y Hamás. Nada nuevo. Pero luego vino una advertencia que impondría aranceles a los países que vendieran petróleo a Cuba. Fue una amenaza directa, pero velada a México, uno de los pocos países que aún le suministraba hidrocarburos. Y el periódico
The New York Times dice, a principios de este mes, incluso afirmó haber pedido específicamente a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum que cortara el suministro. La larga alianza entre México y Cuba, basada en la cooperación económica y cultural y en una cautela compartida ante la intervención estadounidense, sobrevivió e incluso se profundizó después de la Revolución Cubana, cuando preservó sus vínculos con La Habana, aun cuando gran parte de la región se alineó con Washington. Sheinbaum, dice este trabajo de The New York Times, ahora enfrenta un difícil acto de equilibrio: defender la alianza histórica de su país con La Habana y al mismo tiempo gestionar su relación vital, aunque cada vez más tensa, con Estados Unidos. México intenta por todos los medios negociar la ayuda y evitar las sanciones. No quiere provocar a Trump, con quien de por sí tiene una relación complicada como el resto del planeta, pero justo ahora se negocia el Tratado de Libre Comercio que incluye Canadá. Los mexicanos alertan que la crisis lastima gravemente a los civiles. Y añade, la estrategia de Estados Unidos contra Cuba asemeja la que se aplicó en Gaza apenas meses antes: ahorcar, matar de hambre y luego disponer del territorio como si fuera un rescate. Trump planea hoteles y departamentos de lujo en esa zona. Sus empresas familiares, que ya están en toda la región, están listas para entrar a la franja palestina, como los gigantes transnacionales están listas para entrar en la Venezuela recién doblegada y se lamen los bigotes con Cuba. Esta maniobra, dice, explica Nuprek Kaira, que es una vocera de la organización Code Pink. Code Pink es una organización de mujeres por los derechos humanos y dice lo siguiente. Ella dice: esta maniobra busca explotar la crisis energética y de combustible generada por Estados Unidos para fortalecer a grupos opositores, sustentar propaganda contra el gobierno y la revolución cubana para forzar a la isla a una dependencia y sumisión total hacia Estados Unidos. Esta estrategia francamente genocida se asemeja mucho a la que la Fundación Humanitaria de Gaza, entre comillas, estadounidense a israelí, y a la utilización del hambre y la ayuda con fines coloniales e imperialistas a través de esta y otros medios. Tanto en Cuba como en Gaza se trata de una estrategia deliberada para hacer sufrir a la gente con sus acciones y luego culpar a la autoridad gobernante para justificar un cambio de régimen. Qué preciso. Yo no había leído realmente este trabajo y es la voz de esta portavoz de esta organización humanitaria. En efecto, da, creo, en el centro y agrega este trabajo publicado en The New York Times. La representante estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez advierte lo mismo. La comunidad internacional se ha vuelto demasiado tolerante con los actos de guerra económica que castigan colectivamente a toda una población, no solo a los funcionarios del gobierno, dijo al reportero de The Roadside News, Julian Andreone. El escenario para empeorar el sufrimiento del pueblo cubano estaba preparado en Gaza, agregó, donde funcionarios republicanos y demócratas estadounidenses han respaldado la política de hambruna y el ataque militar de Israel desde octubre de 2023. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un bloqueo petrolero a Cuba, declarando al gobierno, liderado por Miguel Díaz-Canel, una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos y anunciando el 29 de enero aranceles punitivos a cualquier país que proporcione petróleo a Cuba. El esfuerzo de Washington por obligar a la fuerza a otros países a sumarse a su bloqueo, condenado internacionalmente, amenaza
con exprimir aún más a una población que ya está sufriendo una enorme tensión debido a las sanciones estadounidenses. Ocasio-Cortez, esta representante de Estados Unidos, declaró también: esto es lo que hemos visto en Gaza, ¿verdad? Se ha abierto un nuevo tipo de era de depravación donde antes había un compromiso declarado sobre los derechos humanos, de que civiles inocentes estaban casi exentos de las reglas de la guerra, de los bloqueos. Dice Julia Conley del sitio progresista Common Dreams en Estados Unidos, dice: Ocasio comparó el ataque económico de Trump contra Cuba con la catástrofe que el ejército israelí, respaldado por Estados Unidos, ha impuesto a Gaza desde el 2023, cuando inició su asalto y bloqueo de la ayuda humanitaria en represalia por un ataque liderado por Hamas contra el sur de Israel. En octubre se alcanzó un acuerdo de alto al fuego, pero cientos de palestinos han muerto a manos de las fuerzas de defensa de Israel. Desde entonces, Israel ha seguido bloqueando la ayuda. Y mientras afirma persistentemente que jamás es el objetivo del ataque, que expertos internacionales y grupos de derechos humanos han calificado de genocidio, el ejército israelí, con apoyo de Estados Unidos, ha matado a más de 71,000 palestinos y ha bombardeado casas, escuelas, hospitales y otras infraestructuras civiles. Y dice Alexandria Ocasio en este texto de Common Dreams, dice: lo que ha ocurrido es que ahora se ha vuelto prácticamente aceptable que todo el mundo occidental ignore la situación mientras se priva a un pueblo de alimentos, porque consideran inaceptables los actores o regímenes políticos de ese país. Lo que estamos viendo aquí es el posible abismo de que los hospitales se queden sin combustible. Estamos hablando de niños y mujeres inocentes que podrían verse en peligro. Y luego este trabajo habla pues cita la situación de México, en particular de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre la situación justamente de Cuba, y dice que recuerda que nadie puede ignorar la situación que vive actualmente el pueblo cubano debido a las sanciones que Estados Unidos impone de manera muy injusta. Y fue cuando anunció que México había desplegado 2 buques de la Marina con más de 814 toneladas de ayuda humanitaria, principalmente alimentos, entre ellos leche líquida y en polvo, y artículos de higiene que partieron en 2 buques a la isla. Si usted no conoce qué es DropSite, le recomiendo que lo siga. Es un sitio, digamos, pues, alternativo, contestatario. Es un sitio más relacionado, más cargado, digamos, hacia la izquierda en Estados Unidos. Ha tenido una participación tremenda en toda la crisis de Gaza. Ha sido un sitio de denuncia para todo lo que está pasando, todo lo que sucedió con los archivos de Epstein antes y luego ha estado en el trabajo de descifrar los archivos, leerlos, darles una segunda, tercera vista. Se llama dropsitenews.com y sí vale la pena que usted, si no lo sigue, lo siga. También, sin embargo, hacemos un esfuerzo tremendo por llevarle a usted muchos de estos textos, como el que le acabamos de leer. No crea usted que es fácil, nos significa mucho trabajo, pues traer 4 o 5 frentes abiertos al mismo tiempo y estar alimentando con textos que mantengan una narrativa libre de la contaminación mediática, de la contaminación de la gran prensa del mundo. Y yo creo que vale mucho la pena que usted abra las páginas de Sin Embargo, se lo recomendamos, se lo pedimos. Abra usted las páginas de Sin Embargo, métase a los textos, abra los textos, navegue Sin Embargo, porque navegar Sin Embargo es apoyar a los periodistas, es apoyar la labor que hacemos nosotros aquí, así como
abrir otros sitios es importante. También abra, sin embargo, métase a los textos, consulte, sin embargo, navéguelo, porque eso nos ayuda a nosotros. Cada vez que pueda, si usted no ha hecho el intento por abrirlo en su computadora, en su celular, hágalo. Nos ayuda muchísimo. Tanto como su presencia aquí en nuestros programas, frente a todo lo que hay afuera, de verdad, todo lo que padecemos de acoso, de persecución. Abrir, sin embargo, es algo incluso contestatario y valiente. Hágalo, ábralo. Hoy trae Álvaro Dropside News un texto que me llamó mucho la atención sobre cómo, fíjate nada más, Epstein estaba financiando, no me meto, me voy a meter todavía a leerlo, no lo he leído, pero traía el diario, cómo Epstein, nomás le alcancé a leer una parte, cómo Epstein había estado financiando el proyecto Manhattan del genoma. Proyecto Manhattan es como se le llamó al proyecto para la bomba atómica, el Manhattan. Epstein encabezó junto con un grupo de inteligencia de muchas partes para desarticular el genoma humano y analizar la versión orgánica, digamos, de la inteligencia hacia el futuro. Y había contratado criptógrafos, etcétera, para agarrar y desarmar el código humano y empezar a trabajar en una cosa loquísima de control de personas. Es muy canijo lo que estamos diciendo, porque pues es lo que está sucediendo. Y luego también traen un texto sobre el endurecimiento del bloqueo en Cuba. Traen un texto de José Luis Granados Ceja desde allá, desde La Habana. Y es una foto súper triste porque pues es muy triste. Siempre el abuso de las potencias. Vean esta fotografía de... Sí. Vean sí, esta foto. Sí, y es... con una lámpara en la calle. Lamentablemente, Alejandro, hoy ha habido apagones, de hecho, desde hace tiempo. Pero hoy el que se espera ya en esta noche que está cayendo es el mayor que habrá de ocurrir. ¿Por qué? Pues porque ya no hay combustible, porque lo que había se ha terminado. Las aerolíneas, como ayer también se lo informábamos, ya están suspendiendo vuelos, porque, sobre todo si son vuelos que vienen de Europa, que no... que tienen que abastecerse de combustible. Sí, porque ¿cómo te abasteces? Claro. Ese es el tema. Entonces... Ojo con esto, los vuelos desde México sí se pueden realizar. Claro, por la distancia. Y se están realizando por la distancia para que usted no cancele, no ahorita. No, los viajes de aquí a La Habana es ida y vuelta. Vuelas y regresas aquí, y se abastece. Pero de Europa. Acá. Sí, carajo. De Canadá mismo ya. Puede perfectamente volar a la Ciudad de México y luego de aquí y allá. Pero ¿por qué no lo hacen? Pues bueno, también Canadá, porque es Canadá. Son, entonces, súper buena onditas y luego... 64% de la población de Cuba se va a quedar sin electricidad esta noche. Sí, hombre. Entonces, no es, pues total, se duerme uno. Pero ¿cómo funcionan los hospitales? Sí. ¿Cómo se atiende emergencias? ¿Cómo funcionan las comunicaciones si no hay energía eléctrica? Y es esa política inhumana, cruel, asesina del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Sí, no falta la derecha que dice, no, es que necesitan libertad.
es la dictadura. Bueno, también de eso puede uno discutir, pero pues sí, no se puede ignorar el drama que está viviendo Cuba y lamentablemente va a seguir viviendo como no puede ignorarse el drama que siguen viviendo los palestinos en Gaza. Bueno, también de una vez que estamos en eso de abre sitios que no abres normalmente, abran también, les recomiendo a usted, hay un sitio que se llama Belly of the Beast, la barriga de la bestia, es la traducción al español, y es un sitio de gente que está en La Habana y que hace se llama Belly of the Beast. Ahora se lo voy a mostrar para que lo abran, lo sigan. No sabemos qué viene, no sabemos ni siquiera lo que va a pasar pues en los siguientes días con Cuba, con La Habana. También le recomiendo mucho que terminando se queden a ver el Radicales con Héctor Alejandro, Dani Barragán y con Álvaro, para que vean pues, otra versión alternativa. Y bueno, ese sitio, déjenme se los muestro. Se llama Belly of the Beast. A ver si lo podemos compartir. Este otro es este. El vientre de la bestia. El vientre de la bestia, la barriga de la bestia. Y está escrito también está en inglés. Lo puede usted también traducir al español si quiere, pero tiene puntos de vista que no son fáciles de encontrar en otra parte. Cuesta arriba en la colina. Bueno, da mucha tristeza el mundo que vivimos. Sí. Mucha